Bienvenidos sean todos a otro episodio de nuestro podcast Mil Mujeres Rompiendo Fronteras, un espacio creado por la organización Mil Mujeres Legal Service para hablar temas de interés para los inmigrantes que no cuentan con un estatus legal aquí en los Estados Unidos. Para los que nunca han escuchado hablar de Mil Mujeres, somos una organización sin fines de lucro que presta servicios legales migratorios principalmente a personas que han sido víctimas de algún crimen violento y no cuentan con un estatus legal. Mi nombre es Maylén Polanco. El día de hoy, pues mi compañera es Laura Palomino. Ella es periodista colombiana, también es una mujer que se siente identificada con este proceso de lucha, de ayuda a los inmigrantes hispanos. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Mailen. Ya este es nuestro episodio número 5 dentro de este podcast que pueden encontrar por Spotify y que toma un tema muy importante para la comunidad latina hispana acá en Estados Unidos, que es el tema de la migración. Muchísimas gracias. De nada, hoy estoy muy contenta, Laura, porque tenemos un invitado súper especial. Él forma parte del equipo legal de la organización Mil Mujeres Legal Service. Nació en San Juan, Puerto Rico, estudió Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Además, estuvo un buen tiempo desarrollando y trabajando en casos principalmente relacionados con la familia y criminales, pero una vez que decide venirse aquí a los Estados Unidos, se especializa en el área de inmigración y decide pues unirse al equipo de Mil Mujeres motivado por ese deseo de querer ayudar a las víctimas de crímenes violentos que de alguna manera desean quedarse en este país de forma legal. Su nombre es Harold Estrada y además estoy muy contenta también de decirles que es el abogado que está encargado de todos los casos que son de Washington, D.C., de Maryland y Virginia. Bienvenido, Harold. Te dejo el espacio para que, bueno, puedas hablarle a la comunidad que nos está escuchando el día de hoy. Gracias, Maylene. Gracias, Laura. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar de este podcast. Como Maylene dijo, pues soy nacido y criado en Puerto Rico. Estudié Derecho en Puerto Rico. Inicialmente trabajé casos criminales y de familia. Una vez llegué a Florida en el 2014, pues pasaron varios años donde no estuve trabajando como abogado. Luego noté que inicialmente cuando quise estudiar derecho quería ayudar a las personas y noté que inmigración es el campo perfecto para hacerlo. Noté que hay muchas personas que por alguna razón puede ser falta de conocimiento, falta de recursos, van a la corte o someten una petición a la oficina de inmigración sin ayuda. Y lamentablemente, pues muchas veces esas aplicaciones son denegadas y las personas eventualmente son deportadas. Y gracias a Mil Mujeres por la oportunidad que me dio de trabajar como abogado para la oficina de DC. Qué bueno. Bueno, Harold, te voy a explicar un poquito. Normalmente nosotros hacemos o dividimos el episodio en tres secciones. Sin embargo, como hoy tú traes un tema que es de sumo interés para todo el mundo y además estamos en este mes de la concientización contra la violencia doméstica especialmente, pues lo vamos a hacer diferente. Son puras preguntas frecuentes de la comunidad. Vamos a aclarar muchas dudas sobre ese beneficio migratorio que se ofrece a esas personas que han sido víctimas de algún crimen violento, especialmente la violencia doméstica. Entonces, bueno, Laura, no sé si quieres empezar tú con las preguntas. Sí, claro que sí, una pregunta muy común y es que en redes sociales vemos mucho esto de la visa U. Siempre es visa U, en varios videos hay muchos abogados informando o desinformando a veces. Entonces, quería saber y que nos aclares primero, ¿qué es la visa U? ¿Cuál es el beneficio migratorio que viene con ella y cómo se puede aplicar? Ok, un seguro, Laura, gracias. Pues para comenzar con el nombre, ¿verdad? El título que se le da siempre al recurso legal como visa U, en realidad es lo que se llama un estatus de U no inmigrante. Es un beneficio para las personas que no son inmigrantes, que no están solicitando aún un ajuste de estatus y que fueron víctimas de un crimen. Siempre algo de aclaración sobre lo que es una visa, porque si saben, una visa simplemente es un documento que se adjunta al pasaporte como un permiso de viaje por un periodo de tiempo. En el caso de la visa U, las personas que solicitan fuera de Estados Unidos, una vez entran, se le otorga lo que es la visa U como tal, pero técnicamente esa visa va a expirar el día que entraron. Luego van a tener un estatus de no inmigrante U, normalmente por un periodo de 4 años. El beneficio
es mayormente otorgado a las personas que fueron víctimas de un crimen. Muchos años atrás, las personas, y aún ocurre, pero pues antes era aún mayor, siempre tenían miedo de denunciar algún crimen, especialmente cuando el abusador o la persona cometiendo el delito los amenazaba con deportar, reportarlos a las autoridades de inmigración para ser deportados. Este beneficio se creó precisamente para proteger a esas personas y que puedan a su vez ayudar a las autoridades de ley y orden a poder enjuiciar y acusar a esas personas en una corte criminal. Ok, y cómo, tomando en cuenta esa pregunta que hizo Laura, ¿cómo sabe una persona que su caso se ajusta, que aplica para ese beneficio? ¿Cuáles son los crímenes más comunes que establece la ley para que tú puedas aplicar ese beneficio? Sí, Maile. Normalmente la ley tiene una lista de crímenes que cualifican para una visa U. La lista no es exhaustiva, lo que quiere decir que muchos crímenes que se asemejan a los elementos del delito de esos crímenes que están en la lista podrían cualificar para lo que es una visa U. La mayoría de los crímenes que están en la lista, por ejemplo, lo que es un asalto eh, agravado, algún crimen que envuelva arma, agresión física que sea grave, violencia doméstica es parte fue añadido, ¿verdad?, a los delitos cualificados, especialmente si hubo un abuso físico. También acoso, delitos sexuales, violación, secuestro. Son muchos de los delitos que están en la lista y es bastante larga, pero igualmente lo más importante es evaluar los elementos del delito del cual la persona fue víctima. Muchas personas no saben que pueden cualificar para una visa U, aunque tal vez el nombre del delito indica que es un delito menos grave. Por eso siempre recomiendo, busque ayuda de un abogado que tenga experiencia que pueda hacer la evaluación de esos delitos y ese es normalmente el primer paso para una visa U. Sí, mucha gente al escuchar este podcast podría criticar y decir, bueno, pero entonces alguien se puede inventar que sufrió un delito para adquirir este tipo de visa, alguien que quiera la ciudadanía o que quiera quedarse en este país. Entonces, ¿cuál es el filtro que usa, no sé, la policía, los abogados, mil mujeres también? Esta pregunta también podría ir a Mailén. ¿Cuál es el filtro para que esto no suceda, para que no se filtren casos falsos? Ok, en este caso nosotros mayormente dependemos de lo que nos dice la persona, el aplicante, el peticionario. Igualmente, uno de los requisitos de una visa U es un certificado que se conoce como la forma 9 y 18B, que es un reporte que tiene que ser firmado por las autoridades de ley y orden. Puede ser firmado por la policía, un juez, los fiscales. Incluso hasta ahora mismo le extendieron el permiso al Departamento del Trabajo porque también hay personas que son víctimas de acoso laboral o también la organización de seguridad ocupacional como OCHA, ellos pueden firmar esta petición. Obviamente ellos van a hacer una investigación, va a haber un reporte, sea con la policía, puede ser con la fiscalía o con el departamento del trabajo, y si ellos determinan que la persona cualifica, ellos van a firmar el reporte. Es importante mencionar, hay estados que están sometiendo legislaciones para crear uniformidad en estos reportes. Anteriormente, a veces los policías, y es triste decirlo, pero en algún momento a veces se negaban a firmarlo. Eh, Ellos no están en la obligación de hacerlo, pero se están evaluando distintas legislaciones a través de los estados para que haya un proceso uniforme y ellos no discriminen contra las víctimas. Y simplemente si la persona fue víctima de un delito que cualifica, ellos procedan a firmar el certificado. Claro, como tú mencionas, es bien interesante eso porque tengo una pregunta precisamente de un caso de una persona que fue a nuestra oficina y me mencionaba eso. Si una persona que, o sea, tú hablas que para la U-Visa lo más importante es un reporte policial, que lo hemos dicho en otros episodios y en entrevistas que hemos brindado a otras organizaciones. Pero ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, si es violencia doméstica y esa persona pues tiene una orden de alejamiento que dictó un juez? ¿Puede esa persona aplicar a una visa U con una orden de alejamiento o necesariamente tiene que haber asistido a la policía, reportar el caso y tener su reporte policial?
Bueno, en ese caso en específico, normalmente si hubo una orden de alejamiento, quiere decir que la persona sí reportó el crimen. Tal vez no fue a la policía, pero tuvo que haber ido a lo que es la corte, llenar alguna solicitud de orden de alejamiento con los fiscales para poder obtenerla. Es un poco más complicado porque a veces el reporte policial tiene más datos. Hay una investigación, muchas veces el agresor es arrestado en el momento, muchas veces la policía llega al lugar a hacer la investigación y ellos ven, obtienen fotos, llevan a la persona a veces a obtener asistencia médica. Todo eso son situaciones que ayudan para poder demostrarle a la Oficina de Servicios de Inmigración que la persona en realidad sufrió un daño, no tanto como psicológico que se puede probar, sabemos que es un poco más complicado. El daño físico, pues obviamente es evidente con una foto, con un reporte médico. En el caso de la persona que fue a la corte de una orden de alejamiento, lo más importante es uno de los elementos de una visa U, que es la cooperación con las autoridades. Ok. Ese es uno de los problemas más grandes que hay, porque digamos que la persona decidió no cooperar porque tenía miedo, fue amenazada por el agresor. Si eso se demuestra, igualmente puede obtener una visa U porque podemos demostrar que fue una razón válida por la cual la persona decidió no cooperar. Ahora, en el otro lado, si la persona simplemente decide no cooperar, puede ser por lástima al agresor, eh, decidió tal vez digámoslo así, perdonar al agresor, tal vez si era una violencia doméstica decidió regresar con su pareja, entonces en ese caso ya no podemos demostrar que hubo cooperación. Y digámoslo así, USCIS no va a aprobar una visa U si hubo falta de cooperación. Oh, ok, ahorita que usted mencionaba la violencia doméstica y que Mailen también tocaba esto tan importante, porque me imagino que a 1000 mujeres llegan 200 casos sobre violencia doméstica, lamentablemente. ¿Qué hacer cuando la víctima vive con el agresor? ¿Cómo hacer para que se logre esta denuncia? Bueno, por lo menos para una visa U, uno de los requisitos es que nosotros no necesitamos al agresor. Otro tipo de peticiones de inmigración, el agresor tiene que ser parte de la petición. En este caso no lo necesitamos. Ahora, va a ser bien complicado para la persona, si aún reside con el agresor, poder reportarlo a las autoridades. Porque las autoridades normalmente lo primero que van a hacer es ir al lugar de los hechos, hacer una investigación, entrevistar al agresor. Y esto va a complicar más porque eso puede conllevar a la Oficina de Inmigración a determinar que no hubo una investigación y más aún, sin el certificado nosotros no podemos enviar la petición de visa U porque la Oficina de Inmigración la va a rechazar. En el mejor de los casos no las va a solicitar luego y eso pues va a atrasar un poco el proceso de aprobación. En el caso de 1000 mujeres, Laura, que preguntabas, ¿no? Una de las cosas que yo siempre suelo decir es que a 1000 mujeres le gusta ir mucho más allá de un servicio legal. Y nosotros ofrecemos siempre charlas informativas en consulados, en escuelas, en iglesias, donde tratamos de inculcar pues ese valor de alguna manera a esas víctimas que todavía viven con ese agresor, porque en realidad la única persona que puede cambiar eso es la víctima. Muchas veces existe el temor, la desinformación, y es allí donde nosotros podemos apoyar con ese granito de arena, ¿no? Pero tal como lo dice Harold, a veces se complica y depende ya de la persona que tome la decisión de ir a, Claro. inclusive por resguardar su vida, porque aquí lo peor que puede suceder, Laura, es que la persona pierda la vida. Claro, y además entiendo que 1000 mujeres también hace acompañamiento psicológico, porque también es un tema que que toca mucho con eso, con el tema psicológico también. Así Bueno, es, no solamente la víctima, sino al grupo familiar, o sea, es una cosa bien, bien complicada. ok. Quería preguntarle a Harold también por el tema de los beneficios de la visa U. ¿Esto aplica, estos beneficios cuáles son y aplican solamente para la persona, la víctima, o también para todo el grupo familiar que vive en el extranjero con él? Sí, en este caso la visa U, uno de los beneficios más grandes es lo que se conoce como los derivados. O sea, el beneficio de visa U se deriva, digamos, una persona adulta que está solicitando la visa U porque fue víctima de un crimen, automáticamente se deriva a su esposo, hijos menores de 21 años no casados. Aunque esos hijos y esposos estén fuera de Estados Unidos, ellos pueden formar parte de la visa U. Luego de que la visa U sea aprobada, se puede hacer lo que se conoce como el proceso consular para que ellos entren a Estados Unidos. Dicho esto,
También, si un menor de edad es el que está solicitando, digamos, la visa U, ese menor puede incluir a sus padres y también a sus hermanos menores de 21 que no estén casados. Siempre uno de los mayores beneficios de la visa U es que se deriva a sus familiares inmediatos, como padres, hijos, hermanos. El beneficio más grande de la visa U es, aparte de que evita que la persona sea deportada siempre y cuando tenga un buen récord criminal, es que luego de 3 años de tener la visa U, lleva a un ajuste de estatus o obtener lo que se conoce como la tarjeta verde. Y es el beneficio más grande. Y digamos así, es el siguiente paso, porque lo que ocurre es la visa U va a ser aprobada por un periodo de 4 años. En algunas excepciones puede ser extendida por un año, a veces dos, pero normalmente son 4, lo que significa que si la persona no envía su petición de ajuste de estatus antes de que expire la visa U, va a perder ese derecho y tristemente ocurre mucho. Y eventualmente estas personas pasan a estar en un estatus ilegal y eventualmente pueden ser referidas a la Corte de Inmigración para un proceso de removal o de deportación. Harold, para retomar un poquito eso que acabas de mencionar y para ver si yo lo entendí bien y si las personas que nos están escuchando entendieron bien. Ah, quiere decir que si la víctima es un niño, pero supongamos que el niño nació aquí en los Estados Unidos, o sea, el niño no necesita papeles, pues, no necesita ese estatus legal porque ya lo tiene, porque nació aquí. Pero supongamos que sus padres son personas que no cuentan con el estatus legal porque decidieron emigrar hace muchísimo tiempo y pues nunca habían tenido la oportunidad de entrar en un proceso de beneficio migratorio. Supongamos que la víctima es un niño que nació aquí. Ese niño puede pedir a sus padres, de alguna manera sus padres pudieran aplicar a este beneficio. Una muy buena pregunta. En este caso, el menor como tal, ya que es ciudadano americano, pues no va a hacer ninguna petición. Serían los padres. El concepto de víctima de un delito eh, está como tal en dos vertientes. Sería una víctima directa de un delito o una víctima indirecta de un delito. Entonces, en este caso, los padres, digamos uno de los padres, puede ser el padre o la madre en realidad, cualquiera de los dos puede someter la petición y enviarla como una víctima indirecta de un crimen usando el hecho de que su hijo, ciudadano americano, fue víctima de un crimen que cualifica para una visa U. Este padre obviamente va a incluir a su esposo o esposa y también puede incluir a sus hijos menores de edad que aún no estén casados. Y todos van a ser víctimas indirectas, dado que el sufrimiento de su hermano, digamos, se le va a transferir a ellos, porque ellos técnicamente van a ser parte de ese proceso de curación, especialmente luego de ser víctima de un crimen. Otra de las preguntas más frecuentes de la comunidad es si una persona que está aplicando la visa U puede viajar al extranjero. ¿Cuál sería la respuesta para estas personas? Sí, es una pregunta que en nuestro diario Vivir en Mil Mujeres recibimos muchas veces Sí. y, y la realidad es tristemente, sin hablar de casos específicos, pero sí hemos tenido situaciones que lamentablemente eh, habían emergencias que ellos requerían viajar. El problema es que, como les mencioné, el concepto de visa U como tal para viajar, eh, si la persona va a entrar luego de ser aprobada, se le otorga una visa U, llegó a Estados Unidos, ahí terminó la visa U. Va a tener su estatus U de no inmigrante. Ahora, un permiso para viajar, el problema es que es difícil conseguir lo que se conoce como un parol o un permiso para poder entrar nuevamente a Estados Unidos. En este caso, siempre vamos a recomendar que no viaje. Eh, Va a ser bien complicado volver a entrar y si luego no puede volver a entrar, digamos que está perdiendo la oportunidad de ajustar el estatus a una residencia legal permanente en el futuro. Carol, en el proceso de una solicitud de una visa U, entendemos que hay, digamos que una parte de revelación de delitos, pues que haya cometido la persona, porque se le toman sus huellas, se manda al FBI, se hace el background. En tu experiencia, ¿tú consideras que hay algunos delitos que puedan perjudicar este proceso, que puedan de alguna manera complicar esta solicitud?
Sí, es correcto. Digamos que la mayoría del historial criminal, delitos, pueden ser criminales e incluso pueden ser delitos financieros, siempre van a afectar el carácter moral de la persona. Y normalmente la visa U es un proceso que requiere mucha discreción de parte de los oficiales de inmigración, lo que conlleva hacer una evaluación del carácter moral de la persona. Ahora, uno de los beneficios más grandes de una visa U es el perdón por causas de inadmisibilidad, que en este caso se usa una forma que es la forma 192. Y ese perdón es el más amplio que existe ahora mismo en todas las peticiones de inmigración. Eh, Siempre va a ser a discreción de la oficina de inmigración. La persona cometió un crimen, siempre tenemos que decir la verdad. Igualmente va a haber un FBI background check y ellos lo van a saber eventualmente. Luego, decir la verdad, lo más importante es que no haya una recurrencia en esos crímenes. Bien difícil si la persona tiene crímenes recurrentes. Yo puedo decir que va a ser mucho más complicado obtener ese perdón para una visa U. Ahora, bajo la categoría de ese perdón de inadmisibilidad, yo diría que solamente crímenes graves le puedo decir a cualquier persona, no te la van a aprobar. Pero esos crímenes mayormente son participaciones en lo que eran las campañas nazis, que, bueno, no sabemos si eso sigue ocurriendo, pero sabemos que ocurría. Tortura grave, digamos, crímenes de lesa humanidad, genocidio, cosas así bien graves. Yo le puedo decir sinceramente, están totalmente excluidas del perdón de inadmisibilidad de la 192. Todos los demás delitos pueden ser perdonados, sea que la persona entró sin ser inspeccionado, entró ilegalmente, lleva años en Estados Unidos ilegalmente, pudo ser un delito de tránsito, eh, un delito grave, y siempre tenemos que pedirle perdón a la Oficina de Inmigración y intentar obtener la discreción de ellos en la aprobación, pero siempre van a estar en manos de la discreción de lo que sería la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía. Ok, creo que una de las preguntas también más frecuentes es el tema del papeleo. ¿A quién le gusta hacer papeles? Creo que a ninguno de los que estamos aquí en este podcast le gusta. Pero mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué, cómo es el proceso para aplicar? ¿Cuáles son las tarifas? Creo que es la pregunta más frecuente también. Sí, bueno, para lo que es la visa U, la petición es la forma 918, por lo menos en cuanto a las tarifas de la Oficina de Inmigración. Muchas de las formas tienen un costo. Ese costo es diferente a lo que sería el costo de representación legal. A veces las personas se confunden y piensan que cuando le pagan al abogado ya esos costos están incluidos, pero no, porque esos costos se pagan a la Oficina de Inmigración. Por lo menos para la visa U, lo que es la forma 918, que es la petición, y el costo de la investigación, ¿verdad? De la cita de las huellas digitales, van a estar exentos de pagar ese costo a la Oficina de Inmigración. De requerir un perdón de inadmisibilidad, que es la forma 192, entonces esa forma va a tener un costo tanto para la forma como para lo que es la investigación. Claro, hay otros costos que van a estar envueltos en el proceso. Costos de obtener un certificado de la policía, costos de obtener un reporte de la policía, a veces hay unos costos administrativos por obtener estos documentos, o en algunos casos la persona tiene que obtener documentos de la corte, si la persona se divorció, si la persona tuvo un caso criminal de familia, debe obtener los récords certificados de la corte, obviamente eso van a ser costos administrativos aparte de los costos del abogado. En cuanto al proceso, normalmente siempre vamos a comenzar, ¿verdad? Con hacer una evaluación de los hechos. Verificar primero si la persona tiene un crimen que cualifica. Recibimos muchos casos de mil mujeres, lamentablemente. Hay muchos que no los podemos trabajar porque el delito no es uno de los delitos que cualifica. Igualmente hacemos una evaluación en algunos casos cuando tenemos dudas. Le solicitamos a los clientes que nos envíen un reporte de la policía para poder ver el historial, ver la descripción de todo lo que ocurrió ese día. Igualmente obtenemos la declaración del cliente y en algunos casos podemos determinar que aunque a simple vista el delito parece que no cualifica, la persona sí fue víctima de un crimen grave, puede ser porque hubo agresión agravada física, puede ser porque hubo un arma de fuego, un asalto, ¿verdad? Con arma. Y normalmente el proceso comienza así, obteniendo toda esa información del cliente. Ok, Harold, y una pregunta que también me han hecho muchas personas cuando suelo dar la charla es si los crímenes caducan. Es decir, si ha pasado muchísimo tiempo desde que la persona fue víctima, ¿aún puede aplicar o la ley establece un tiempo límite?
No en realidad. El problema con los delitos, ¿verdad? Quiero establecer que una diferencia en cuanto a cuando una persona comete un delito, ese delito tiene un periodo de prescripción en el cual la fiscalía, ¿verdad? O lo que serían los jueces pueden acusar a la persona por ese delito. En este caso, como tal, los delitos no caducan. Ahora bien, recuerden que dependemos mucho de un certificado de la policía. Todas las agencias tienen sus requisitos para estos certificados. Puede ser la oficina de los alguaciles de distintos condados, policía de las ciudades, incluyendo lo que sería la oficina del abogado del gobierno, ¿verdad? Lo que sería el fiscal. Todos tienen sus requisitos. He visto algunas agencias que le puedo dar un ejemplo, que tal vez, digamos, un crimen de hace 2 años, ellos no emiten un certificado. Entonces, eso atan las manos de nosotros los abogados y del cliente, porque sin ese certificado no podemos enviar la solicitud de visa U. Y entonces tendremos que buscar si hay una alternativa. Por ejemplo, si el caso se llevó a la corte, tal vez podemos solicitar a la fiscalía que nos firme el certificado. Y todo también dependemos de cuáles son sus requisitos para firmar estos certificados. En algunos casos va a ser más complicado un delito tal vez de hace 10 años, en especialmente si la persona no tiene evidencia de ese delito. Va a ser mucho más complicado obtener evidencia de lo que sufrió la persona ahora. Por eso siempre le vamos a hacer, ¿verdad?, la recomendación a todas las personas víctimas de un crimen que siempre denuncien lo antes posible, porque es importante para que los agresores puedan ser enjuiciados en algunos casos y para que la persona pueda hacer la solicitud y los abogados podamos ayudarlos a someter esta petición. Ok, más o menos cuánto puede esperar una persona para que le salga la visa U. Bueno, es un proceso largo. Por ejemplo, hay un límite de 10.000 visas US que la Oficina de Servicios de Inmigración otorga cada año. Sabemos que la cantidad de personas aplicando, creo que ya pasa los 100.000 aplicantes por cada año. Entonces, esto conlleva que las personas sean colocadas en lo que se llama una lista de espera. Ahora, en algunos casos yo les puedo decir que en este año 2023 la Oficina de Servicios de Inmigración ha estado aprobando aplicaciones que fueron enviadas en el 2016-2017 y en algunos casos año 2018, lo que conlleva en muchos casos un tiempo de espera de 5 a 7 años para poder obtener el beneficio de la visa U. Ahora, en ese tiempo de espera hay un proceso que la Oficina de Inmigración creó, que es poder otorgarle un permiso de trabajo para que estas personas que están aplicando para una visa U puedan obtener un permiso de trabajo que les ayuda para poder trabajar, para poder estudiar y obtener beneficios en algunos casos, algunos beneficios tal vez como solicitar una licencia de conducir. Y este permiso de trabajo, digamos que el proceso igual no es corto, puede pasar un año hasta dos hasta que las personas puedan obtener este permiso de trabajo en la mayoría de los casos. Harold, y una pregunta en relación a a la visa U. ¿La visa U es temporal? ¿Se puede renovar? Y si una vez que termina digamos, el tiempo que le asigna la ley, la persona puede ser deportada. Sí, la visa U es un estatus temporal de no inmigrante. Todos los casos, la mayoría de las ocasiones, la visa U, de acuerdo a la ley, va a ser otorgada por un periodo de 4 años. No se puede renovar, pero sí se puede extender en algunas circunstancias. Por ejemplo, como les expliqué, los beneficiarios derivados que no estén en Estados Unidos, ellos luego pueden entrar a Estados Unidos por un proceso consular. A veces ocurre que este proceso se atrasa por muchas razones. Puede ser tal vez que la persona no tenía el dinero para poder costear los gastos de viaje, que no tenía los dinero para pagar los cargos que conlleva el proceso de consular. Importante es que la persona debe estar 3 años en Estados Unidos con una visa U continuamente para poder tener una tarjeta verde. Si los derivados cuando entran, digamos que le falta un año solamente de visa U, podemos extender ese estatus para que entonces puedan cumplir con el requisito de los 3 años. Importante es que ese estatus se tiene que extender antes. Si se extiende una vez expirada la visa U, es bien complicado poder obtenerlo. Otra manera de obtener la extensión es que fue requerido por las autoridades de ley y orden. Si todavía hay un caso abierto en la corte, las autoridades necesitan que la persona todavía declare y esta visa U va a vencer y por alguna razón
la persona aún no ha enviado la aplicación de la residencia legal permanente, entonces se puede extender la visa U. Ok, gracias, Harold. Y yo podría trabajar, si yo estoy aplicando y estoy a la espera de la aprobación de esta visa U, yo podría trabajar mientras estoy esperando. Pues mira, como sabemos, una de las preguntas de la visa U obviamente es si la persona trabajó eh, sin permiso. La mayoría de los casos esto no causa un problema, especialmente dado que la visa U es uno de los beneficios más grandes es el perdón de las causas de inadmisibilidad. Normalmente la persona va a obtener un permiso de trabajo, como les indiqué. Tristemente a veces pasa un año, a veces pasan 2 años antes que las personas eh, puedan obtener este beneficio. Siempre y cuando la persona tal vez no esté violando alguna ley estatal, recuerden también, dependemos mucho de las leyes en los estados. Hay estados que son un poco más estrictos que otros con los inmigrantes, ¿verdad? Y más aún con los que no tienen algún estatus legal válido. Siempre y cuando la persona está solicitando visa U, eh, no es una garantía 100% de que no va a ser deportada, pero la mayoría de los casos se puede evitar una deportación con el simple hecho de que la persona ya aplicó y está en espera de esa aprobación. Siempre es importante también que si la persona obtuvo algún ingreso, ese ingreso debe ser reportado y uno de los posibles causas para una denegación luego pudiera ser simplemente que la persona no hizo el pago, ¿verdad?, de los impuestos legales por esos ingresos. Pueden ser federales o estatales. Siempre es importante que se orienten en cuanto a eso para que estén en cumplimiento. Esto puede afectar no tanto la visa U, puede afectar el proceso de la residencia legal permanente. Claro, o sea, relacionado a esa pregunta, a esa respuesta que nos acabas de dar, ¿puede una visa ser denegada? Y si es denegada, ¿se puede revocar esa decisión? O sea, el abogado puede tratar de ayudarlo con esa, o sea, de alguna manera tratar de que sea asignada o rectificado esa decisión que dieron. Sí, sí es posible. Normalmente, la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, para todo tipo de petición, no solo para visa U, en la mayoría de los casos, ellos no deniegan la aplicación de inicio. Muchas veces ellos tienen varios recursos. Dos de los recursos más utilizados. Uno es el requerimiento de evidencia. Eso significa que ellos hicieron una evaluación de la solicitud, evaluaron la evidencia que fue enviada con la aplicación y ellos entienden que la visa puede ser aprobada, pero que necesitan ver más evidencia. Y normalmente envían una carta bien específica solicitando cuál es la evidencia que ellos entienden que no fue enviada y que necesitan ver. En la mayoría de los casos puede ser evidencia relacionada a, digamos, al abuso sufrido. Hay que establecer que la persona sufrió un abuso físico o emocional. Otra de las causas puede ser algo tan sencillo como que el certificado de la policía le faltaba la firma, que la fecha no se podía leer. eh, Muchas causas para enviar ese requerimiento de evidencia. Otro de los recursos que ellos utilizan es lo que se llama la notificación de intención de denegar. Ya ese es un poco más fuerte porque ellos ya están diciéndole al aplicante que van a denegar la solicitud a menos que él cumpla con ciertos requisitos. Y en la mayoría de los casos solamente van a brindar 33 días para contestar esa petición. Si no se contesta, la petición va a ser denegada. Si se contesta, depende de la discreción de la Oficina de Inmigración. Puede que se revierta el proceso y la visa sea aprobada. Ahora, para la pregunta de Mailén, si luego de todo ese proceso ellos envían una decisión, ¿verdad?, denegando la visa, ellos van a decir cuáles fueron las causas y las razones por las cuales están denegando el proceso. En la mayoría de los casos ellos van a citar basados en qué ley de inmigración, de la Acta de Inmigración y Nacionalidad, que ellos están utilizando para denegar la petición. Y ellos normalmente la mayoría de las veces van a indicarle a la persona que tiene un periodo de 33 días para enviar lo que se llama una moción para reabrir o reconsiderar. Es una forma que es la forma 290B que se envía. Normalmente se reconsidera si entendemos que el error que cometió la Oficina de Inmigración es irracional.
que simplemente no está basado en la ley o ellos utilizaron una aplicación errónea de la ley. En el caso de una moción para reabrir, se debe acompañar de evidencia nueva que tal vez no estuvo disponible en ese momento. Se puede acompañar de evidencia que fue enviada, pero por alguna razón la Oficina de Inmigración no la utilizó para decidir el caso. Y aún hay oportunidad de que ellos reabran el caso y lo aprueben. En Mil Mujeres hemos trabajado mucho de estos casos y dependiendo de las razones por las cuales ellos denegaron el proceso, es bien posible poder lograr, ¿verdad? El recurso. Bueno, Laura, yo no sé si tienes otra pregunta. Yo antes de terminar, pues, con esto quisiera preguntarle algo a Harold. Tú mencionabas al principio, pues, que tú particularmente recomendabas a las personas que buscaran siempre una asesoría legal para aplicar este tipo de visas, ¿no? Pero yo quisiera saber si hay muchos procesos migratorios que las personas la hacen directamente, sin necesidad de tener un abogado, porque bueno, no tienen los recursos para pagar ese dinero al abogado o a la firma, ¿no? Entonces, yo quería saber si específicamente para las visa se recomienda tener ese abogado o es un proceso que la persona pudiera, con todas las evidencias, hacerlo directamente en su portal de inmigración o enviando su aplicación. Sí, una muy buena pregunta, porque en realidad todas las peticiones de inmigración puede ser enviada sin un abogado. No es un requisito. En muchos casos es recomendable, especialmente si es complicada la ley que vamos a utilizar. En el caso de una visa U, hay que hacer una evaluación en muchos casos de los elementos del delito del cual la persona fue víctima. Si digamos la persona fue víctima de robo con arma, robo agravado, pues ya por el título digamos que es un caso un poco más fácil de probar porque el delito cualifica. En otros casos tal vez el delito fue, la policía acusó a la persona de otro delito y a veces tenemos que ir a los hechos a ver si hay elementos que agravan la situación. Dicho esto, obviamente, muchas personas trabajan las aplicaciones, ¿verdad? Por cuenta propia. Eh, Muchas personas también son lo que llaman los notarios paralegales, que aunque no son abogados, pueden asistir a las personas a completar las formas. Siempre es importante verificar porque obviamente hay personas que son lo que se llaman los representantes acreditados por la Oficina de Inmigración para poder trabajar aplicaciones administrativas. Incluso pueden a veces acudir a algunas entrevistas en la Oficina de Inmigración con los clientes. Estas personas obviamente tienen un curso de inmigración y son certificados por la Oficina de Inmigración. No necesariamente tiene que ser un abogado. En otros casos, a veces personas que se hacen pasar por abogado tristemente engañan a los inmigrantes que están tratando de obtener un recurso, ¿verdad? Legal y quedarse en Estados Unidos y muchas veces pierden el dinero y es mucho dinero el que les cobran. Siempre es importante que verifiquen las credenciales de la persona que les está ayudando. Y en caso de dudas, siempre pueden contratar un abogado, no necesariamente para que haga todo el trabajo por ellos. A veces los clientes tienen la oportunidad de llenar los formularios, simplemente pueden contratar un abogado como asesor para que les revise los documentos y le haga recomendaciones en caso de que tengan alguna duda. Pues muchísimas gracias, Harold Estrada, por acompañarnos el día de hoy. Creo que es de mucha utilidad, sobre todo para una persona que esté muy interesada en este tema que quiera aplicar. Y yo creo que si quieren más información, Mailen, pues pueden recurrir a Mil Mujeres. Así es. Recuerde que, bueno, si usted es o ha sido víctima de algún crimen violento y necesita ayuda, puede comunicarse a nuestra organización al número 202-808-3311 o enviarnos un correo a info@milmujeres.org. Muchísimas gracias, Harold, por toda la información que nos has dado, realmente de mucha eh, de mucho interés, pues, porque estoy segura que las personas que están viendo este episodio, pues, a lo mejor quedaron con muchas preguntas, quiero saber más, quiero escuchar más información, porque en realidad es un tema que desafortunadamente, pues, afecta mucho a la comunidad hispana, que es la comunidad que nosotros ayudamos. Entonces, bueno, Harold, quiero darte un espacio para que por favor te despidas de nuestro público y, bueno, desearte lo mejor.
Seguro, gracias Maylene, gracias Laura y gracias a todos los que nos escuchan. Siempre es importante, como dijo Maylene, y yo siempre les recomiendo, no tengan miedo. Y en especialmente puedo hacer un llamado para que consulten a la policía. A veces vemos a la policía como el enemigo, pero en estos tiempos todos los policías y todos los distintos cuerpos policiales, puede ser de ciudad, puede ser de condado, los alguaciles, todos han estado siendo entrenados para poder tratar estos temas y poder. El propósito de esta ley que creó la visa U es que, que ellos puedan acusar a estas personas que evitaban ser acusados amenazando a los inmigrantes con ser deportados. Y no tan solo era un daño para el inmigrante, era un daño para toda la ciudadanía en general, porque estas personas eventualmente van a seguir cometiendo delitos basados en que piensan que no, que son intocables, piensan que no los pueden acusar. Siempre les recomiendo, busquen ayuda con la policía, oriéntense. Por ser víctima de un crimen no van a ser deportados. Busquen ayuda y en Mil Mujeres obviamente siempre vamos a estar disponibles para ayudarlos, no tan solo en la visa U, obviamente no es el único recurso que trabajamos, hay otros recursos, todos los casos son diferentes y la única manera de poder ayudarlo, ¿verdad? Es que nos llamen y entonces vamos a poder orientarlos. Muchísimas gracias y Harold, invitarte a ti también para que escuches los podcasts que siguen porque vamos a hablar de empoderamiento femenino y de salud mental aquí con Mil Mujeres y obviamente siempre con Mailen. Seguro Gracias, así será, gracias. gracias Laura, gracias Harold y bueno, feliz tarde para todos. Ok, buenas tardes.